Hola, ¿cómo están? Ya estamos conectados para iniciar la sesión de nuestro último conversatorio de la primera temporada de este ciclo que llamamos Geografía Poética del Chile Actual. Vamos a conversar hoy día con el poeta Juan Santiago de la región metropolitana. Vamos a conectar ahora a Francisca y también se conectó Juan Santiago. Hola Francisca, Hola, hola Juan, ¿cómo hola, ¿cómo estás? están? Bien, bien, nos conectamos al tiro los tres para aprovechar mejor el Claro. tiempo. Súper. Sí, ¿cómo están los dos? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien. Sí, todo bien. Ujú. ¿Todo bien? Bueno, Juan, bienvenido a este capítulo, el último de la primera temporada de Geografía Poética del Chile Actual. Gracias por aceptar la invitación de poder conversar de poesía, de tu obra, de tu proceso creativo, etcétera. Así que gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por la invitación. Es súper bacán lo que están haciendo. He visto las entrevistas, así que, no, pues contento de poder participar. Sí, súper bien, súper bien. Bueno, partí un poquito más tarde, pero nos acomodamos a los tiempos, así que no hay problema en eso. Primero, antes de comenzar, nosotros preguntamos primero en qué están los escritores, los poetas, en qué están literariamente, si está preparando alguna obra, está difundiendo la obra actual, está escribiendo, en qué está actualmente, literariamente. Yo creo que, no sé si como todos, pero la gran mayoría haciendo un poquito todo eso que dices tú, Felipe, escribiendo, principalmente escribiendo. Hay una obra que tengo ahí, un pequeño librito, un pequeño poemario que espero que pueda salir a la luz este año. Que es lo que he estado escribiendo últimamente. También tengo la idea de hacer un plaqueté cortito igual sobre otra temática que me ha interesado harto, pero principalmente escribiendo, corrigiendo y leyendo. Ya, súper, sí. Es lo que hace un poco todo, o te atúa un Ah, poco para poder ir avanzando. claro. Súper bien, me parece. Súper. ¿Y nos podrías decir más o menos de qué se trata como tu proceso creativo? Como, cómo lo llevas a cabo? La verdad, parte así como un poema, por darte un ejemplo, parte con una imagen o con un verso o con una frase, que principalmente o la mayoría de las veces son como rememorando conversaciones con amigos, rememorando situaciones, y aparece una frase o un verso que haya leído en algún libro, y a raíz de eso empiezo a trabajarlo, a escribir, a corregirlo, pero básicamente eso, como que en cualquier momento, en la micro, en el metro o en la casa, me recuerdo una frase, recuerdo una imagen, y ahí lo empiezo a dar vuelta. Muchas veces no puedo escribirlo al tiro porque, Claro. bueno, igual se trabaja o a veces no se dan los Ujú. tiempos, pero ya con esa imagen intento anotarla, intento anotar esa frase, Mm. intento anotar ese verso y ya después en relación a eso intento como construir algo. Pero es como básicamente así. Antes intenté ser metódico, pero ahora soy súper poco metódico para hacerlo, así a la hora cuando puedo y cuando me voy acordando lo voy haciendo, pero siempre están como llegando esa imagen. O como decía Borges, porque el poeta va absorbiendo de todo y de todo eso como Claro. que se va aprendiendo un poco. Entonces, eso. Súper. Sí. Sí, bueno, queremos conversar acerca de tu poemario, Pseudo-Émesis Poética, ya que tuvimos la fortuna de leer Francisca y yo, ahí Francisca lo estaba mostrando, de Ah, editorial, no sé Manos. si Tábanos, perfecto. Y Juan, mira, te quería consultar respecto a tu poemario y vincular un poquito como las temáticas de estas conversaciones que hemos tenido. ¿Cómo sientes que, al ser tú un poeta de la ciudad, ¿cierto? Los ámbitos y las escenas, las imágenes de la ciudad se van como entremezclando en tu poesía. ¿Cómo sientes tú que el ser un poeta más urbano, ¿ya? Eso va impactando en las imágenes, en la realidad cotidiana, se van metiendo un poquito en tu poesía, o cómo tú lo integras, digamos, en tu poemario o en tu proceso creativo, digamos.
Claro. Bueno, no sé, yo creo que en parte, como volviendo a lo que comentaba recién, esta como desorganización, este poco tiempo quizás como de manera inconsciente lo que uno más tiene presente como cuando vive en la ciudad, porque está inmerso, no solo vive en la ciudad, sino inmerso en el ritmo de la ciudad, el escribir rápido, el leer en los tiempos muertos, en escribir en los tiempos muertos, y yo creo que de repente un poco inconexo, de repente un poco hacer muchas cosas o querer hacer mucho. Yo siento que en el poemario también se nota eso un poco, el querer como que estar, no sé, en la micro y acordarse de algo y escribirlo, o viceversa, y se va como, como dejando ver eso, eh, esa rapidez de la ciudad, aunque no quiera o no me guste tanto la ciudad, ya estoy súper inmerso en el ritmo y se ve ahí, pues. Yo creo que se nota en eso. Claro, la diversidad también de temas Claro, también, ¿no? De imágenes que aparecen. claro. En la ciudad pasan muchas cosas también, pues, y son cosas, no solo son cosas malas, también pasan cosas muy lindas, o hay detalles que en otras localidades no se pueden ver. Hay belleza, por Ujú. ejemplo, en todo como la conectividad de la ciudad. Entonces eso también es como que se va mezclando harto, pues hay harto tema, pero también hay mucho de lo que reflexionar en una ciudad, pues. Hay mucho por donde caminar. Y eso a uno le va mostrando ciertas cosas que le inspiran, por usar esa palabra, que la encuentro un poco grande, pero que lo motivan a uno a Ujú. escribir. Ya, súper. Ya, yo también quería hablar sobre tu obra. Eh, yo encuentro como, bueno, nosotros ya hemos hablado sobre tu obra en otra instancia. Sí, Creo que tú vas como exponiendo como esa lucha que se da de las luces y las sombras de la esperanza, como a través de tu poema. Es como esa tensión entre fuerzas como antagónica la que va sosteniendo los distintos momentos, los recuerdos, las imágenes que tú mencionas. Y todos estos discursos se encuentran erigidos desde un estado como de resignación ante las contradicciones que son propias de la vida. Yo ahora me recuerdo, por ejemplo, que Bacon decía que la esperanza era como un buen desayuno, pero una mala cena. Y Nietzsche decía algo similar de la esperanza, que decía como que era el peor de los males porque como que prolongaba el tormento del hombre. Yo encuentro que en ese sentido, como que tu obra nos hace evidente que la existencia humana supone como un vivir resignados, porque nunca vamos a alcanzar del todo esa plenitud que estamos buscando. Pero por otra parte, tus versos también tienen mucho de luces de esperanza, que se puede ver como en que tus versos están cargados como de amor, de ternura, de nostalgia. Hay unos versos que yo rescaté que dicen: felicidad fue aquella anhelada experiencia que nunca se logra poseer y a la que intentamos volver una y otra y otra y otra vez. Eso como que es súper nostálgico. Entonces mi pregunta es como esta contraposición como de perspectivas. Por un lado, la resignación ante el estado de las cosas y por otra parte, como estos ápices de esperanza que parecen surgir como en los momentos más inesperados. ¿Fue algo consciente a la hora de ponerte a escribir o fue algo que se fue dando de manera natural? Eh, bueno, primero decir que Francisca hizo una reseña de mi libro, estuvo también en el lanzamiento, bueno, una reseña muy bondadosa de mi libro, fue pero su reseña es mucho más linda que mi libro, debo decirlo, así. Gracias por eso. Y en relación a tu pregunta, no sé si fue consciente, pero yo ahora lo he pensado un poco más. Y la verdad es que, bueno, volviendo al tema de la ciudad, estar inmerso en como esta decadencia constante que uno ve, este olvidarse del otro, este individualismo, esta violencia en todos los aspectos, eh, a uno le incita como a caer en la desesperanza muy rápido, así como no Sí. vamos a llegar a ningún lado, esto no se va a lograr nunca. Pero yo he intentado, ahora últimamente soy mucho más consciente de eso, he intentado huir un poco del malditismo, huir un poco del decadentismo, huir un poco de eso, que fue como, igual en parte al principio de una escuela, así como los poetas malditos, Rimbaud, Baudelaire, el mismo Verlaine en algunos poemas. Claro.
he intentado como un poco huir de eso. Y creo que inconscientemente lo intenté hacer porque decía, ya esta gente, ya estos franceses, o quizás, y algún otro de otro idioma, ya escribieron de esto, o sea, ya estamos súper claros de que estamos, ya que no hay mayor esperanza y no hay como un futuro bueno. También fui muy Claro. fanático de Nietzsche también en su momento. Y entonces intenté como darle la vuelta. Y en eso me ayudó mucho un teólogo y filósofo que se llama Kierkegaard, que hace todo un estructurar un existencialismo desde, obviamente, resignarse, desde la Sí, inmanencia, desde uno mismo, pero también apuntando quizás a algo más absoluto, que en su caso es Dios, pero en el caso de Camus, como siendo la contraparte, también puede ser como lo que uno mismo va construyendo, y desde ahí quizás formular la esperanza, pero basada en la resignación, pues, o sea, tener claro de que no vamos por un lugar mejor, pero intentar ser felices, pues, subir la piedra riéndose, como dice en el mito de Sísifo. claro. Sí. Muchas gracias por la respuesta. No, gracias. Súper. Juan, nosotros damos un espacio para que ustedes puedan compartirnos alguno de sus poemas, que el que ustedes elijan. Lo mejor es en estos espacios poder escuchar al escritor de su propia voz, con su propio ritmo, que nos pueda leer alguno de tus poemas. ¿Alguno de los poemas del poemario o otro? Idealmente el poemario, ¿sí? Ya, dame un segundo, tengo el libro acá. Que llegué como de la pega rápido, entonces. Ya, dale. Aquí la tengo. Ya. Ya, vamos a ver cuál. El otro día también hicieron como un live de los escritores maipucinos, me invitaron, y leí Sí, uno. sí. Voy a intentar leer otro. Ya Ya. no está reviviendo siempre el mismo. Uno siempre lee el que cree que le quedó más bonito. Ya. Eh, Te voy a leer uno que se llama Como Antes. También estuve participando en el Festival Internacional de Poesía de Rosario cuando yo fui residente allá. Y es un poema que me gusta harto, así que voy a leerlo. Se llama Como Antes. Dice: el desierto no podía ser perpetuo, perfecto. Poco a poco, gota a gota, se afianza la nostalgia de pájaros, bandadas, bañándose entre goterones y hojas que bailan con los vientos huracanados. Recuerdos de nostalgia, la vieja casa, las goteras, decenas de caras pausadas entre el frío y las carencias. Está lloviendo como antes. Entonces las casas son las mismas, los techos de tejas o zinc los mismos, pero no son como antes. Te sorprende un espejo mostrándote un rostro eterno, invariable, pero no es como antes. Por entre las casas nubladas, el silencio acaparador, retumban las canciones de pajarillos resucitados, pajarillos que vuelan y tornan, cantando al fin como antes. Ese es como antes. Es que es súper nostálgico. Claro, claro. Y aparte, bueno, al final tiene unos versos que son como una intertextualidad, o más que intertextualidad, como ya transtextualidad, así como muy evidente. Unos versos que son de García Lorca, que es un poema que también es muy nostálgico, así como que dice, hoy no me acuerdo, alto pinar, 4 palomas por el aire van, bajo pinar, 4 palomas en el aire, en el suelo están. Claro. Bueno. Sí. O sea, también dice esos versos así como vuelan y todo. Entonces, tiene como ese tenor. Ya. Quedamos con ese entonces, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Quieres el otro más? O... No, démosle nomás. No hay drama. Ya, sigamos. Ya. En esta dinámica nosotros le hacemos algunas preguntas que están previamente ya escritas y ustedes tienen que elegir 2 números del 1 al 19. Eran 20, pero repetimos un número para 19. Deberían ser 20, pero se nos pasa. Entonces elige 2 números del 1 al 19 y nosotros te leemos las preguntas. Voy a elegir el 1 y el 19. El 1 y el 19, qué bueno. Ya. La primera dice, si no hubieras sido escritor, ¿qué otra cosa te hubieras dedicado? Una respuesta decimos que tampoco me estoy dedicando 100% a ser escritor, entonces. Pero claro, Quizás
me hubiera gustado ser músico, igual. Siento que la música es como el arte perfecto, entonces quizás me faltó un poquito más de talento para hacerlo, pero me hubiera gustado ser músico igual también unido. Ya. Así que yo creo que músico. Pero así famoso, sí, bien famoso. O sea, Ah, Claro que sí. no como, no como de Metro, sin desmerecerlo, pero famoso. Bueno, Dale. ya. Oye, la 19 es un ping-pong, Ya. ¿ya? Yo tengo varias palabras, tengo como 10 palabras y tendrías que elegir 3 desde el 1 al 10 para hacer un ping-pong. Un concepto y tú respondes rápidamente lo que se te ocurra en el Claro. momento. 1, 5 y 10. Ya. 1. Mar. Eh, eh, y la negra. Ya. 5. Amor. Eh, Pelier. Bien. Y 10. Silencio. Eh, eh, Poesía. Poesía. Perfecto. Ya. A ver, en nuestra dinámica hay una... Ah, Francisca, sí, adelante. Dale sí. tú. Adelante. Hay otra parte de nuestra dinámica, como decía Felipe, en que el poeta que estuvo en la sesión anterior te deja una pregunta a ti para que tú la puedas responder. Ya. Y a ti te tocó la pregunta que dice así: ¿cuál es el hablante lírico desde el cual nunca has escrito? No sé, o sea, es como que lo haya avisado antes. Mm, Hablante lío del que nunca he escrito. No sé, no sabría responder de cuál. Y uno como que el hablante lírico uno lo va... En mi caso, por ejemplo, lo voy reconociendo después. O sea, después de que leo un Claro, poema digo, ya, no sé, aquí está hablando la mesa, aquí está hablando un sí, amigo. Claro, entonces no sabría. Eh, quizás más, así como quizás de un objeto, un de objeto, porque he intentado hablar harto de naturaleza, del yo mm, mismo. O sea, muchas veces Ya. el hablante y el poeta tampoco lo diferencio tanto. la diferencia. Sí. Sí. Quizás es, Y también te dejo, mira, otra pregunta más, que a lo mejor esta te hace más sentido. Dice, ¿qué espacio crearías para fomentar la lectura y la escritura de poesía? está buena está buena esa pregunta. Sí. Es decir, que doy una respuesta, que a lo mejor mi respuesta, si tuviera una buena respuesta, quizás ya se estaría aplicando, pero la misma Pero lo que a respuesta ti se te ocurra. que todo, fomentar, no sé, los clubes de lectura, quizás desde los barrios comenzar a construir algo con las comunidades, siempre uno como que aspira como a hacer algo grande, pero quizás un grupo Sí, pequeño, en la misma casa, empezar a regalar un libro a los familiares, y así ellos después a alguien más, pero así como una propuesta país o un mm, proyecto de gobierno, no sabía decirte. Entonces, nuestra comunidad. Ya. En todo caso, no sé si es que partirías al tiro con la poesía y no sé si es que recomendaría así como de a priori leer poesía, pero con la lectura en general. claro. Sí, de Súper. repente las ideas que parecen más sencillas a veces son las que dan más efecto Claro. porque Sí, abarcas un público un poco más acotado donde puedes ver el efecto de lo que estás aplicando. Claro. Entonces, puede ser más, uno no habla de soñar y armar algo país, digamos, pero sí en claro. pequeños grupos, como dices tú. Eh, es una buena idea, por ejemplo, armar clubes de lectura, por ejemplo, en el mismo ámbito de la poesía, porque hay muchos clubes que son de narrativa, de novela, etcétera, pero en Claro. poesía es más escaso, digamos. Sí, yo no Por vi. ejemplo, una buena idea. Es que la gente lee mucho menos poesía, o es Sí, mucho menos comercial igual. Y es raro, Chile país de poetas y se lee muy poca poesía. exactamente. Ese es como uno de nuestros lemas, ¿cierto? Claro. Sí. Por algo estamos acá, digamos. Esa es un poco Sí. la idea. Y Claro. así como te dejaron una pregunta a ti, ¿tú qué pregunta le podrías dejar como al poeta que sigue en la temporada número 2? La verdad que empieza la temporada número 2, Sí, se viene la 2. producción así como Netflix. Me Sí. gustaría
Bueno, ¿me pueden recordar el nombre del poeta o la poeta que viene después? Sí. Ah, Sí, sí, sí. la poeta se llama Daniela Sol. ¿Ya? Ella es una poeta de Talca, De de la tal, región del Maule, de tal, de Talca. ya. Podría ser, ¿cuál es su poeta favorito de la séptima? Hay varios allá. Séptima región. Ya, perfecto. Ya. ¿Cuál es su Súper. poeta favorito de la región del Maule, de la séptima? ¿Ya? Súper bien, súper bien. Juan, nosotros dejamos un espacio también para que cada escritor, cada poeta pueda expresarse libremente, opinar sobre algún tema que te interese, leer otro poema. Por ahí sale una pregunta en la gente que se está conectando. Preguntan, ¿qué importancia le asignan a la poesía en los tiempos convulsos que vivimos? Buena pregunta. Buena pregunta. Me gustaría también, no sé si voy a responder, pero igual me gustaría escuchar la respuesta de ustedes, Felipe y Francisca, así es que estamos complementando, de dar mi opinión. Están pelando todo. Está bien, está Claro, bien. claro, interpelando Sí, todo. Eh, sí. bueno, A ver, yo creo que, bueno, dale, Francisca, si quieres, como tú dime quieras. tú. Dale nomás, Dale, Felipe. bueno, Sí, yo he pensado algo. A ver, la poesía, como bien lo dice la introducción en tu libro, habla de rescatar las imágenes y de expresar en palabras, en lenguaje poético, lo que uno no puede expresar en el idioma cotidiano. Entonces, de alguna forma, como habla ahí la pregunta, ¿qué importancia le asigna a la poesía en los tiempos convulsos que vivimos? La poesía puede transformarse en una manera de expresar muchas emociones que en la práctica no se pueden expresar de otra forma. Puede rescatar temas que no se dicen, tópicos, maneras de pensar, y hay muchas ideas nuevas y formas de pensar que están surgiendo que muchas veces la poesía también ayuda a expresarlas de otra forma. Yo creo que la poesía también es un lenguaje, es nuevo, digamos, ¿ya? Y yo creo que nos permite como echar afuera, ¿ya? Como lo dice tu libro, como una émesis, como vomitar, ¿cierto? Como echar afuera lo que uno está expresando, lo está sintiendo no solo como persona, sino como sociedad, como grupo humano. Entonces creo que la poesía puede ser un buen canal eh, para combatir un poco tantos estados anímicos que hacen que se encierran en sí mismos, digamos, y uno puede servir como válvula de escape la poesía también, para que eso no quede encapsulado en una emoción muy personal, sino que también hay otros que se sienten interpretados por la misma emoción a través de las imágenes Claro. que el escritor genera, digamos, en la poesía. O sea, yo creo que una manera de expresarla sería de que la poesía ayude a estos tiempos es ser un canal, una vía de expresión de tantas sensaciones y emociones que estamos viviendo. Si efectivamente los tiempos son muy cambiantes. Eso es mi opinión. Bueno, yo aportar algo pequeñito nomás, lo que a mí se me ocurre es como que la poesía en estos tiempos como que nos ayuda como a plantear reflexiones y críticas, pero de una manera tal vez que al lector le pueda parecer más próxima a él debido a la sensibilidad misma que contiene la poesía. Porque la poesía en sí es como un lenguaje sensible de las emociones, de las percepciones. Entonces yo creo que es una buena forma de canalizar reflexiones o críticas y que la persona la perciba de buena manera o de una manera distinta a la que estamos acostumbrados. claro. Eh, yo obviamente estoy de acuerdo con lo que dicen ambos. Lo que decía Felipe me recuerda mucho igual a lo que planteó igual un poco José Watanabe, este poeta peruano, cuando habla como de la poesía como escritura, como el escribir como algo terapéutico. Entonces, claro, estoy de acuerdo con eso. Y también pienso bueno, se habla mucho entre comparando narrativa, poesía, que la narrativa es como de la acción, del verbo,
del hacer cosas, del hablar. Siempre queremos que el narrador nos esté contando lo que está pasando, que ojalá nos cuente todos los secretos y todo lo que nos vaya diciendo, que ojalá no haya ni un silencio porque si no se pone larga, se pone latera, cuando hay mucho relleno. Y la poesía, todo lo contrario, po. La poesía nos permite parar, po, nos permite salir un poco de la acción, de tomar un poco del silencio, parar, respirar, caminar lento. En la poesía es muy valorado el silencio muchas veces. Poemas que son, o sea, hay un poema así como por representación, igual que así como un soneto, así como al silencio, y son el espacio de 14 versos, pero sin nada escrito. Ese tipo de cosas, la poesía es como una súper buena herramienta en comparación a otros artes que están siempre como poniendo harto, y sobre todo la narrativa. Quizás en estos momentos en que la cosa está tan convulsa, está tan movida o está tan desesperanzada, parar un poco, la introspección, la poesía nos ayuda a eso. Hay un buen verso que nos puede dejar pensando un día completo, varios días, y muchas veces está mal mirado el pensar. Como dice Hannah Arendt, el pensar puede ser peligroso para ciertos. Sí, Así que eso. súper. Súper. Sí, bueno, de alguna forma respondimos esta pregunta y dando este espacio para Sí. que tú pudieras reflexionar. No sé si quieres contar algo de lo que viene por delante en tu proceso creativo. ¿Dónde pueden encontrar tu libro, por ejemplo, Juan? Aprovechemos de hacer promoción. Bueno, mi libro está en la página de la editorial, está en editorial, y está en editorial.cl, ahí lo pueden comprar, está creo que a 5.000 pesos, está barato. Y, así que lo pueden ver ahí, o también directamente en el Instagram, si es que a alguien le interesa leerlo. Como ya lo dijo Francisca, es un libro que tiene como esas temáticas, de repente contradictorias, de repente de luz y sombra, pero también es un libro que yo siento que de repente me siento que quizás lo escribí muy joven, porque no sé si te ha pasado, Felipe o Francisca, de que a veces uno no se encuentra tanto en lo que escribe. Ujú. He entendido también que no es necesario que el poeta se encuentre siempre en lo que escribe, mientras un otro quizás sí se encuentre y quizás para él sí, Así es. sí que eh, a la persona que quiere leer algo, eh, a la persona que quiere leer algo, el poemario es cortito, es liviano, yo lo encuentro igual un poco entretenido, así que les va a gustar mucho. Lo pueden encontrar por la página tanoseditorial.cl o hablando a mi Instagram. En tu Instagram, Eh, perfecto. Eso, y bueno, más adelante espero tener buenas noticias sobre los otros poemarios o plaqueté o fanzine que se vengan para más adelante, ojalá durante el año. He tenido muchas lecturas de Jorge Telier y siento que estoy muy influenciado por la poesía lárica. He estudiado harto eso, entonces quizás lo que se venga va a ser Suele ser. un poquito más lárico, pero veremos, lo veremos. Hay un poema que hace referencia a Teliero, ¿no? ¿De Guardián del Claro, Pintor? claro, el guardián del Sí, Mito, sí, por supuesto. sí, hace referencia ahí Y a- eso que ahí todavía no estaba tan inmerso, así como que ahí era como fanático como de su entrevista en La Belleza Pensar. ya. Y después ya me empecé a leer como casi todos sus libros. Ya, Ahora, súper, sí, ahora sí eres fanático declarado. Es lo bueno para el copete, dice una amiga. Lo bueno para sí. puede ser. He gastado todos mis codos en los mensajes. Entonces he gastado mis codos en todos los mensajes. Oye, pero igual hay una pregunta, si la poesía es una crónica de época o un bálsamo para las almas. ¿Qué piensa usted? Ah, ¿no? ¿Esta se pregunta? No lo Revista, veo. Sí, revista, punto, es de revista SAT. ¿qué? Ah, no alcancé a leer la pregunta. Pero la pregunta es, ¿la poesía es una crónica de época o un bálsamo para las almas? Ah, Yo ya. creo que es puede ser de las dos. Depende del autor, porque del estilo que tenga para escribir. A veces la poesía puede servirte, como tú bien decías, Juan Santiago delante, que era como un remedio a veces para el alma. Puede ser como un bálsamo para el alma. Pero si uno le inculca una impronta, digamos, más, más crítica, de más reflexión, pues va tornando en algo más histórico que puede dejar el registro de una época. Claro. Yo creo que lo que diciendo Francisca, si pueden ser ambos al mismo tiempo y sin necesidad de Mm. contradicción.
y pensando, por ejemplo, en los versos o en los sonetos o los poemas de Quevedo. Hay unos poemas que son así como muy lindos y que pareciera que se escribieron recién, pero Sí. que también están contando la realidad de su época al mismo tiempo. Ujú. Son poemas bien famosos que son así como la riqueza, la pobreza, que va así como pimponeando y tiene versos muy lindos. Y también con una especie de crítica a su época, entonces yo creo que pueden ser ambos al mismo tiempo. Claro, Claro. claro. Hay poemas que son bien atemporales, que uno los podría leer en cualquier momento y vuelve a sentir la misma emoción, pero hay otros poemas efectivamente que son mucho más, están mucho más enraizados a una época, donde relatan o expresan la emoción respecto a una situación muy propia de esos años, digamos. Claro. Y claro, yo creo que un poco los dos, como ustedes dicen, ¿ah? Una crónica de la época, porque uno puede leer poesía y puede entender un poquito qué estaba pasando. Eh, y un bálsamo para las almas, sí, también. Eh, no sé si eso es una pregunta como con su qué el bálsamo como algo muy liviano, digamos, Claro, no sé, yo Ujú. creo que es más que un bálsamo, ¿eh? Como que, claro. pero bueno, yo creo que es un poco de ambos, sí, Pero un igual poco de ambos. démosle la responsabilidad al lector, po. Puede ser lo que el lector en su momento considere que es. Exactamente. También, exactamente. Mm. Sí, en eso la poesía tiene esa gracia que puede ser libremente interpretada y uno le Como llega uno más lo consiga. un verso Mm. que otro, digamos, y eso es libre. Exactamente. Eh, Eso, bueno, Juan Santiago, nosotros, nuestra dinámica termina de esa forma, dándote espacio para que tú puedas contar algo de ti, de contarte un poquito dónde puedes conseguir tu libro. Y bueno, y las preguntas también de la gente que nos está viendo nos da pauta para hablar de poesía. Claro. Yo Eh, antes que terminemos, sí, dale, quisiera leer como un pequeño escrito que hice para la ocasión, dale, para dale. decirle al público por qué debe leer a Juan Santiago, que lo estaba haciendo con los últimos poetas, entonces también lo voy a hacer. Súper, ¿Por qué debe leer a dale. Juan Santiago y su libro Pseudoémisis Poética? Vale. Tienen que leer a Juan Santiago porque su poemario nos trae a la memoria que nuestras existencias oscilan inevitablemente entre luces y sombras, optimismos y pesimismos, alegrías y tristezas. Transitamos por vivencias, lugares y personas, quedándonos con lo que en un momento y en un tiempo logramos percibir de la realidad. Los versos de Juan Santiago dan fe de que, si bien hay veces en que pareciera ganarnos una desmoralización generalizada respecto a la vida, hay otras en que un amor, un recuerdo o el reconfortante sonido de la lluvia pueden ser suficiente aliciente para infundir ánimos nuevos a nuestras desganadas fuerzas. Muchas gracias. Ya. Eres Qué mejor, muy bondadosa, muy lindo. qué Gracias. mejor, qué mejor promoción. Claro. Súper bien. Oye, bueno, para nosotros ha sido un gusto poder tenerte en este conversatorio, Juan Santiago, y bueno, poder dar término a esta como primera temporada, le llamamos, porque nuestra misión era poder contactar a poetas de todas las regiones de Chile, lo cual es una pega que era difícil porque cuesta encontrar, ¿ya? Y Sí. que estén dispuestos a participar en estas conversaciones, pero eh, tocando puertas y entre la gente conocida hemos logrado contactar, podemos decir con orgullo que lo promocioné estos días, que logramos contactar a poetas de las 16 regiones de Chile, ¿ya? Llevamos, yo me equivoqué, eran 8, llevamos 7, 7 regiones hasta ahora, y las 9 restantes van van a ser leídas en el fondo a partir de abril. Vamos a hacer una pausa ahora en el mes de marzo, ¿ya? Para componer fuerza también y también para hacer una pausa. Marzo es un mes bien movido, así que queremos que ojalá todos estén con todas las pilas para poder ver los conversatorios y a ver si el tiempo se nos va en la semana. Entonces, vamos a partir en abril, vamos a volver a los días martes como lo estábamos haciendo hasta ahora. Todos los martes de abril, desde el 4 de abril hasta el último martes de mayo, que es el 31 de mayo, vamos a tener los conversatorios con los poetas de las regiones que nos faltaban, ¿ya? Hemos ido publicando en distintos posts las fechas y quiénes son los poetas que vienen para adelante. El más próximo es Daniela Sol, que ella es una poeta de Talca, el 4 de abril. Y, y bueno, tenemos poetas desde la región de Tarapacá, de Arica, de Atacama, eh,
la sexta región, la de O'Higgins, el Maule, Biobío, Los Ríos, Ñuble y Araucanía. Ya, esas como son las 9 regiones que nos faltan. Así que un abanico de poetas de distintas sensibilidades, ¿cierto? Y tan distintas geografías, que es lo que nos interesa. Así que a todos los que están conectados, que están viendo el video ahora, o que lo van a ver después, lo dejamos todos súper invitados para que a partir del 4 de abril se vuelvan a conectar y sigan viendo y compartiendo estas entrevistas, estas conversaciones para de alguna forma acercar la poesía, ¿cierto?, a quien a lo mejor no la lee tanto, pero también acercar a que conozcan a los y las poetas, ¿ya? Y conozcan su obra, que es lo fundamental. Eso, yo estoy súper contento de lo que hemos logrado, que ha sido un desafío, fue una idea loca que se nos ocurrió y al final ha dado súper buenos resultados. Los poetas, los y las poetas se han motivado harto y para nosotros ha sido una alegría poder crear este espacio para poder conversar de poesía, que hace tanta falta y que no existen suficientes canales para hacerlo. Y la virtualidad nos ayuda a esto, a no tener que juntarnos físicamente, pero sí juntarnos a través de las redes. Así que eso. Francisca, no sé si quieres Sí, comentar eso, algo. todos invitados a la segunda temporada que se viene con todo, así que a renovar fuerza en marzo para a comenzar de nuevo nuestro ciclo de entrevistas. Eso. Juan Santiago, no sé si quieres comentar algo de lo que tú has visto de los otros videos, cuál ha sido tu experiencia. No, volver, primero quiero agradecerles por la creación de este espacio, me imagino, y bueno, sé lo difícil y lo quizá pesado de llevar a cabo todo esto, contactar a la gente, ver las preguntas, leerse los poemarios, etcétera. Entonces, agradecerles por eso, por su tiempo, por formar estos espacios que son, como decís tú, bien necesarios. Y nada, pues, motivado a esperar los siguientes entrevistados. Estuvieron buenas las conversatorios. Hay una mixtura bien interesante lo que se está escribiendo en Chile, entonces es genial tener ese panorama un poco más claro. Y eso, y muchas gracias por la invitación igual. Gracias a ti por participar. Súper. Gracias a las personas que se han conectado, que han podido ver este video, que están mandando comentarios, nos agradecen también este espacio, dice, para exponer a diferentes poetas y familiarizarse con su escrito. Es un poco la idea que les guste y que se aproveche esta instancia para conocer a los poetas, los y las poetas y a sus publicaciones. Lo último, este video después yo lo edito y lo subo a un canal de YouTube, El Viajero Poético. Está disponible dentro de unos días más, yo lo subo para que esté disponible ahí para todos, digamos, los que lo quieran ver. Genial. Eso. Bueno, muchas gracias, que estén muy bien, nos vemos ya en abril y ojalá que tengamos siempre harta gente que nos visite y puedan participar de estas conversaciones. Así que, Sí. Ya, un abrazo, que estén súper, bien. que estén bien. Chao, chao.